Son las 8 horas con 50 minutos. Damos la bienvenida a la abogada Sofía Sánchez. Ella fue asambleísta por la provincia de La Suay y terminó su labor también con la muerte cruzada y en forma casi inmediata se desafilió de Pachacutic. Partiendo del Frente Parlamentario Anticorrupción, un grupo de asambleístas que se había conformado en el marco de la asamblea generó una relación de carácter político con Fernando Villavicencio, que se va integrando de alguna manera. Sofía Sánchez ha sido mencionada como potencial candidata a la legislatura, a la asamblea, por parte de este movimiento que lo auspicia fundamentalmente Construye ex ruptura de los 25. Le damos la bienvenida, abogada Sánchez. Quisiéramos conocer cómo van las cosas, cómo van los planes de Fernando Villavicencio y también, además de la candidatura presidencial, los planes para los candidatos a asambleístas. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo a la audiencia. Un gusto poder estar con ustedes. Gracias por esta invitación. Gustavo, comentarles que el proceso avanza. Se han realizado ya las primarias, que es este proceso democrático interno que tienen que hacer todas las organizaciones políticas, y pues como todos conocen, hasta el día martes se realizarán todas las inscripciones. Nosotros avanzamos ya en este proceso acá en la provincia de La Suay. Hasta el día lunes se harán las inscripciones. Fernando Villavicencio también el día lunes realizará su inscripción ya de manera formal en el Consejo Nacional Electoral, y pues estamos avanzando de acuerdo al calendario que fue establecido por el CNE. Ha quedado también en las primarias firme la candidatura para vicepresidenta de la República para Andrea González. Así es, esta candidatura también ya fue realizada igual en las primarias. Andrea González es nuestra candidata a la vicepresidencia y es el binomio pues que acompañará a Fernando en este proceso. ¿Cuándo van a proceder con el acto de inscripción? El día lunes se harán las inscripciones. Nosotros estamos de igual forma sumando todos los requisitos que se tienen que cumplir para legisladores, y también Fernando el día lunes a las 10 de la mañana hará la inscripción de su binomio presidencial. ¿Cómo quedan las listas para legisladores? Bueno, en la provincia de La Suay estoy encabezando la lista de asambleístas por esta provincia. Me acompaña Guillermo Cobo, María Mercedes Cabrera, que es una candidata que nos está acompañando de los cantones orientales. Están algunos jóvenes que también conformarán esta lista. En su gran mayoría pues han sido compañeros que han estado acompañando el proceso del colectivo Gente Buena y del movimiento Construye. Acá en la provincia de La Suay, como es de conocimiento a nivel nacional, tampoco se harán alianzas, sino se irá con el movimiento que usted mencionó. Construye es quien tiene pues legalizado todo su proceso en el Consejo Nacional Electoral, y que no se harán alianzas ni en lo nacional ni en lo local. ¿Cómo toma usted esas encuestas que se han dado sobre la bajísima aceptación que tuvo la Asamblea Nacional, que terminó con porcentajes que bordeaban el 4% en cuanto a aceptación, credibilidad, el nivel de aporte que se le daba, más bien negativo sobre todo lo que ha sucedido en el país? Bueno, Gustavo, eso es consecuencia del actuar de una gran mayoría que creía que porque tenía los votos se podía hacer absolutamente todo, pisoteando la ley, la Constitución, y no se priorizó realmente las necesidades que se tenían los ecuatorianos. Eso es la consecuencia de tal que se priorizaron intereses políticos, intereses partidistas, y asambleístas que tenían antecedentes nefastos, estaban representándonos en la Asamblea Nacional. ¿Cómo se explica que quien ha conformado una de las grandes organizaciones delictivas en el país conforme el Consejo de Administración Legislativa, y que se tenga pues legisladores que a lo largo de este proceso pues cometieron incluso algunos delitos y están siendo juzgados como tal? Ese cambio que se debe de dar en la Asamblea y que hoy
hoy los electores tienen la gran facultad de decidir quién les representa, será de gran importancia en estas elecciones. Pero algo había que hacer, Gustavo, y nosotros por tal motivo presentamos este proyecto de enmienda constitucional, porque necesario que los requisitos para los legisladores se modifiquen. Esto quedó en un proceso, se está esperando una respuesta de la Corte Constitucional y es uno de los grandes pendientes que se tienen, ¿no? Porque caso contrario, las organizaciones políticas pues presentan a candidatos que luego defraudan ya en la Asamblea Nacional, desde legisladores que no pueden leer, que no pueden estar al frente en un debate, pues, y que ni siquiera pueden representar bien las ideas, que ellos no son quienes las describen, sino sus asesores. Han habido varios detalles que son de análisis, pero esta asamblea que va a estar para completar este periodo tiene un gran reto y hay temas importantes que quedaron pendientes en seguridad y dependerá también del trabajo que se haga con el Ejecutivo. ¿Cómo justifica usted este paso que está dando personalmente al retirarse de Pachacutic? Nos confió usted que lo había hecho porque se sentía discriminada dentro del movimiento. ¿Y qué afinidades construye movimiento en el cual quizá la persona más visible, más conspicua es María Paula Romo? Bueno, Gustavo, es importante decirle a la ciudadanía que esa decisión la tomé hace varias semanas. Como usted ya lo dice, muchos detalles sucedieron, no comparto, hubieron muchas diferencias políticas. Yo fui invitada al proyecto como tal, me mantuve firme, leal durante estos 2 años, fui orgánica en las decisiones que se tomaron, pero no podemos estar sujetos siempre a presiones, a amenazas y sobre todo a esa discriminación que si es que usted no viene de un proceso de las bases indígenas como ellos lo dicen, no puede ir creciendo en una carrera política, sino nos encontramos sumamente limitados. Entonces, en ese sentido, pues, además de discrepar con temas de lo que sucedió con el asambleísta Peter Calo, al no existir pronunciamientos sobre esto, y que una lucha personal que yo he tenido en la Asamblea Nacional ha sido por defender los derechos de las mujeres, que no exista violencia de género, una lucha total en contra de los femicidios que existen aquí en el país, así que eso para mí era inaceptable. Entonces, en ese sentido, tomé distancia, como usted ya lo ha dicho, pero veníamos trabajando con Fernando durante este periodo, conformamos un frente parlamentario que nos permitió visibilizar temas importantes de fiscalización en la Asamblea Nacional, y hoy el proyecto conjuntamente con él, como usted ya lo ha dicho, el movimiento Construye, se ha hecho esta alianza con el colectivo Gente Buena y se trabajará en esa forma. La alianza no se la ha hecho con María Paula, se la ha hecho con el movimiento Construye, y se tendrá que respetar el plan y el proyecto político que tiene Fernando Villavicencio y quienes hemos venido acompañando este proceso. Se da una paradoja. Allí usted llegó a la asamblea con Yacu Pérez y ahora Yacu Pérez va aglutinando apoyos. De acuerdo con las últimas declaraciones de Marlon Santi, es inminente que Pachacutic pueda incluso sumar a su candidatura. ¿Cómo ve usted esta situación en la que Yacu Pérez posiblemente tenga que enfrentar, por lo menos en esta corriente de alguna manera concebida como una tercera línea, a Fernando Villavicencio? Bueno, respeto el proyecto político que tiene Yacu Pérez, como usted ya lo ha dicho, se maneja él manifestando que es una tercera vía, pero se sumará con quienes en su momento pues apoyaron incluso ideales del correísmo. El mismo asambleísta que encabeza su lista de legisladores nacionales tuvo una participación activa con el correísmo en la Asamblea Nacional, entonces ahí no estamos hablando de una tercera vía como tal. Respeto mucho ese proyecto y claro, Fernando Villavicencio sí ha tenido esa lucha constante durante estos años. Usted lo anticipó y lo dijo, fue un perseguido por el correísmo, pero ha sido un luchador incansable con temas de corrupción. Quienes hoy están prófugos y sentenciados ha sido por las investigaciones que realizó Fernando en su momento como periodista de investigación y posterior en la Comisión de Fiscalización. Así que lo que ha venido sucediendo en algunos países de Sudamérica, que se han ido alternando los gobiernos de derecha con gobiernos del socialismo del siglo XXI y que ninguno de los dos han tenido
efectos positivos en algunos países, hoy nos deja ver acá en el Ecuador que podemos tener una gran opción con un presidente como Fernando Villavicencio que no representa ninguna de las dos corrientes. Si bien sabemos que la gestión de los legisladores es la de legislar y fiscalizar, se les quitaron otras atribuciones para trabajar, por ejemplo, en temas financieros en beneficio de una provincia, el peso político que tienen es indudable, que puede influir en diversos planos. Y en esto hay una lectura bastante clara de un fracaso de los políticos locales. Aquí no especificamos exclusivamente en uno, es en términos generales, con respecto a lo que ha sucedido en cuanto a atención del gobierno para la provincia de la Azuay. El caso más evidente es el de la vialidad. Antes de preguntarle algo y también de conocer su criterio sobre este tema, escuchemos parte de las declaraciones que Luis Mario Barzallo, el ex subsecretario zonal 6 del Ministerio de Transportes Públicas, nos dio el día de ayer, refiriéndose a lo complejo de su trabajo en este entorno centralista de gobierno. Mire, Gustavo, aquí hay que ser enfático de los problemas que existen, no solo por la administración actual. De pronto el presidente y todos sus ministros tienen grandes intenciones, pero si no se tratan proyectos de reforma de ley o leyes nuevas, jamás vamos a salir de este hueco. Yo tengo varias recomendaciones. Mire, hace algún tiempo teníamos los subsecretarios zonales la delegación por parte del ministro para que desde las zonales ejecutar los proyectos. Hace varios meses nos quitaron esa resolución y si centraliza usted todos los proyectos a nivel nacional, es imposible abarcar todas las necesidades. Primer punto, volver a generar una resolución de delegación, porque si no nos volvemos nosotros mensajeros y nada más. Buzones. Es muy complicado. Como la mayoría de oficinas públicas, simples buzones. Por supuesto. Segundo, realizar una resolución mediante CERCOP muy bien motivada y jurídicamente sustentada para que los eventos de emergencia sean atendidos de manera inmediata y con recurso o con procesos de contratación directos, inmediatos, con una evaluación, de hecho, una evaluación que se publique en el portal, como lo hicimos en su momento el tema de Marianza, pero que sean... Varias recomendaciones deja Luis Mario Barzallo tras este paso en el cual él fue uno de los funcionarios que dio la cara, pero sin recursos, sin un apoyo político, dominado también por el poder del centralismo. Y una de las características del centralismo ha sido y sigue siendo el predominio del poder central sobre el poder local, lo que produce en el caso de la Azuay una gravísima injusticia fiscal que tiene en un instrumento, el Código de Planificación y Finanzas Públicas, su mayor resguardo. ¿Qué aspiraría a hacer usted en este sentido como asambleísta? Gustavo, no se ha podido solucionar el tema vial acá. Ya lo dijo, lo han dicho los subsecretarios que han pasado por esta instancia en varias ocasiones. Si es que el centralismo sigue existiendo en nuestro país y no existen las modificaciones necesarias, la voluntad política y la asignación directa de presupuestos, ninguna autoridad que esté ahí podrá solucionar los problemas. Definitivamente existe una deuda, no solo de este gobierno, de todos los gobiernos que pasaron, siquiera 3 gobiernos que estuvieron en el pasado, no han solucionado el tema vial, no han tenido voluntad política con la provincia de la Azuay y peor aún, no han destinado los recursos necesarios para que se solucionen los problemas que tenemos. Y claro, hoy vivimos un sistema vial colapsado acá en la provincia de la Azuay. Lo ha dicho el ex subsecretario. Existía una delegación, pero esta delegación tiene que ser con presupuesto para realmente solucionar los problemas. Y esto es un manejo interno que se lo hace mediante un decreto ministerial. Es decir, no es una que se la tiene que dar desde la Asamblea Nacional. Lo que sí es que necesitamos un presidente que tenga la voluntad política para destinar los recursos y sobre todo cambiar el modelo de gestión que se lo tiene que hacer sí desde la Asamblea. Fernando ya lo dijo cuando vino acá hace 3 semanas. Tenemos un proyecto importante, Poder Local se lo ha denominado y es para cambiar esta asignación presupuestaria que se tiene, es decir, que no exista esa injusticia, ya que nosotros, como provincia de la Azuay, somos los terceros en enviar los recursos
al centralismo, pero somos en la provincia que está ubicada, me parece que en el puesto 12 o 14 de recibir este presupuesto para la ejecución de obras acá en la provincia. Esto tiene que cambiar, esto tiene que recalcularse en una fórmula que sea equitativa de acuerdo a cuánto nosotros estamos aportando en una carga tributaria como provincia. Y esto tiene que modificarse también en el manejo de esos recursos, es decir, que no todo dependa de lo que se decida en Quito. Y hemos visto que la mayoría de las carteras del Estado, la voluntad política está en solucionar otros problemas de otras provincias y no la provincia de la SUAY. Entonces, el manejo tiene que quedarse aquí de los recursos y eso sí obedece a una modificación en esta distribución, en este Código de Planificación y Finanzas Públicas, pero también de voluntad política del Ejecutivo y tiene que ser un trabajo sumamente sincronizado con la Asamblea y con los legisladores. Nosotros llevaremos a cabo este proceso. Fuimos quienes ya presentamos un proyecto a una reforma de ley que quedó también para analizarse en una de las comisiones de la Asamblea en cuanto al centralismo que se vive. Pero hemos analizado ahora con el proyecto presidencial que tiene Fernando que la modificación tiene que ser aún más profunda y que se hará esta propuesta conjuntamente con el Ejecutivo. Otro de los temas de preocupación de Fernando Villavicencio y suyo ha sido el de la minería, tema que tampoco ha sido solucionado. Las amenazas de la continuación del extractivismo han estado haciendo noticia todos los días aquí en la provincia de la SUAY. Algunos logros se han hecho por actividades más bien ciudadanas. Allí ha estado Yacu Pérez también. Con el concurso de él y de activistas cuencanos se logró que hace casi un año, en julio del 2022, un juez de la Corte Provincial de la SUAY falle en favor de la acción de protección que se había presentado para paralizar la actividad minera en Quimsacocha. Esto fue reputado desde el Estado, con el auspicio de varios ministerios, de las empresas mineras, de la Cámara de la Minería, y es un tema que ha estado en manos de la Corte Provincial de la SUAY, de una de las cortes de la SUAY, por aproximadamente 6 meses. Hasta el momento no se tiene conocimiento de cómo avanza ese proceso, menos se ha publicado el fallo con respecto a esta acción de protección que fue refutada. En esto quisiéramos preguntarle cómo en esta segunda oportunidad que usted pide al pueblo cuencano, usted actuaría con respecto a estos temas de la minería y cómo evalúa también el trabajo realizado en esta primera etapa. Gustavo, es importante que la ciudadanía conozca qué fue lo que hicimos en la Asamblea con respecto a estos temas, porque fue también un ofrecimiento de la campaña anterior. Le dijimos a la ciudadanía, el SUAY le dijo no a la minería en fuentes hídricas. Sin embargo, eso no se está respetando acá en la provincia de la SUAY. Presentamos a una reforma para que se revise el tema de las consultas y su cumplimiento y las posibles sanciones en el caso de no hacerlo. Porque ¿qué sacamos gastando miles de dólares en consultas populares que luego no tienen un camino para ser cumplidas y peor aún sancionadas con las autoridades que no cumplen con esa voluntad popular? Presentamos ese proyecto, eso fue uno de los temas que hicimos como legisladores. Además de esto, conjuntamente con Fernando Villavicencio, solicitamos al Ejecutivo mesas de diálogo para tratar el tema ambiental, el tema minero. ¿Hasta cuándo tenemos aquí un catastro minero que nos permita saber qué es en realidad lo que está sucediendo? Nos sentamos con el Ejecutivo, se quedó realmente esto en un tema a tratar de resolverse, así como la tabla de drogas, que fuimos quienes nosotros lo planteamos. Y además de esto, fuimos quienes levantamos la reserva de la información que existía en los estudios de impacto ambiental en Quimsacocha. Eso ya lo hicimos como legisladores, porque aquí sí hay que dejar claro que en estos 2 años cumplimos con ese plan que ofrecimos y hay temas que, claro, quedaron pendientes para tratarse en un primero y un segundo debate. Ahora, uno de los puntos importantes del plan de trabajo de Fernando es revisar esto. Y no solo los proyectos a gran escala, que se dice que hay que revisar y que algunos candidatos están peleando por eso. No, aquí también se tiene que revisar qué es lo que está sucediendo con la minería ilegal en nuestro país. En las distintas zonas. Este es un punto también
abogada Sánchez, que vale la pena aclarar. En la provincia prácticamente no nos enteramos, había sospechas de corrupción en el sector minero, hubo una denuncia formal con grabaciones que este medio de comunicación lo puso en manos del gobernador de la provincia, en el cual se solicitaba dinero para activar proyectos mineros. Luego ha trascendido esto en las últimas semanas en el marco del juicio contra el exministro de Energía y Minas, Javier Vera Grunauer, que él, entre otros puestos, había vendido la representación en Arcom en la provincia de la Azuay, tema que no fueron capaces las autoridades en general de hacer un seguimiento adecuado. La Agencia de Regulación y Control Minero en el Azuay es una agencia que no tiene ninguna permeabilidad con la prensa y que suceden estas cosas tan obscuras. Mientras tanto, se toma como un caballo de Troya la minería ilegal, y se trata de calificar y de dejarlo como un aspecto totalmente positivo la minería legal o minería concesionada, que lamentablemente no cumple con estándares mínimos impuestos por Ecuador, menos con estándares internacionales, y que sigue siendo también una amenaza. Sobre este tema quisiéramos escucharle ya en la fase conclusiva. Gustavo, como lo dije, uno de los puntos importantes del plan de trabajo de Fernando será tratar estos temas. La minería a gran escala, la minería ilegal. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos opuestos completamente a cualquier tipo de minería en fuentes hídricas en áreas protegidas. Pero para eso se tiene que encaminar un plan que pueda ejecutar actividades importantes. Hablamos del catastro minero, hablamos del cumplimiento de las consultas populares, porque hoy yo quiero decirles a los ciudadanos que la minería ilegal, el tráfico de migrantes y el narcotráfico estarían casi al mismo nivel de los delitos que se están cometiendo aquí en nuestro país. Eso obedece a un control directo que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que está sucediendo en la Ponce Enríquez? ¿Qué es lo que está sucediendo en Saruma? ¿Qué es lo que está sucediendo en Molleturo? ¿Qué es lo que está sucediendo en la contaminación del río Napo? Todos esos temas son fundamentales dentro de nuestro plan de trabajo. Habrá que ejecutar los proyectos de ley que quedaron pendientes, pero sobre todo, aquí se necesita voluntad política de un gobierno que quiera realmente exterminar la minería ilegal en nuestro país, que tanto daño ha hecho. Más lejos, como al oriente ecuatoriano, aquí en el cantón Siksik, hay un verdadero ataque, una depredación del río Santa Bárbara, tanto por actores ilegales como por actores concesionados. Esto también se ha denunciado. ¿Quién está controlando eso? Y así es. Aquí yo la Cámara de Industrias, por otra parte, insiste en que en Río Blanco hay minería ilegal, que no es sustentada por versiones de los moradores. En todo esto hay mucho que trabajar, el tiempo no nos da para más. Lamentablemente, abogada Sánchez, habrá otras oportunidades a futuro, particularmente si llega efectivamente a candidatizarse. Quisiéramos concluir simplemente con un detalle a más de Construye, ex ruptura de los 25, que otros movimientos o sectores políticos apoyan sus candidaturas, la de Fernando Villavicencio y sus asambleístas, que usted nos ha confirmado. Usted presidirá esta lista en la provincia de la Azuay. Gustavo, acá en la provincia a nivel nacional tengo entendido que no se harán otras alianzas. Lo que sí tenemos una gran participación de muchos colectivos que se han sumado y que a veces son más importantes que agruparse con otros movimientos y partidos políticos, porque ellos están representando a la ciudadanía como tal. Así que esta sería la alianza que hacemos. Construye con los distintos colectivos sociales de médicos, de odontólogos, el colectivo grande de gente buena que ha venido haciendo un gran trabajo a nivel nacional, agricultores, ganaderos, una serie de apoyo que ha tenido Fernando. Se lo ha visto incluso ahora en Guayaquil, hoy estará en Manabí, y pues acá en el Azuay también tuvo una gran acogida. Bien, gracias por habernos acompañado en esta mañana, abogada Sánchez. Gracias a ustedes. La abogada Sofía Sánchez fue asambleísta, terminó